que varias de las declaraciones que realiza la señora Yorelmis no son ciertas, son imprecisas y aquello es propio de una persona que desconoce la normativa legal ecuatoriana y propios de una madre que ha perdido a su hijo. Desde un primer momento nos parecía absolutamente innecesario que sea la señora Yorelmis quien tenga que exponer su caso ante los medios de comunicación y de alguna forma revictimizarse. ¿Y por qué digo innecesario? La señora Yorelmis desde un primer momento ha intentado referir en los medios de comunicación que han existido actos de discriminación por su calidad de venezolana, o su nacionalidad, mejor dicho. Aquello no es cierto. Desde un primer momento, al menos cuando yo tomé el caso, lo que hicimos es explicarle a la señora que ella tenía derechos como víctima indirecta, derechos en el proceso penal, y uno de esos derechos precisamente era a obtener una reparación integral que está compuesta de varios componentes, valga la redundancia, y que uno de ellos es precisamente la indemnización de carácter económica, y adicionalmente de aquello, el cubrir todos los gastos por el tema funerario. Sepa usted que en un primer momento, dentro de una audiencia frente a una autoridad jurisdiccional, se llegó a un primer acuerdo monetario, ya que la señora Yorelmis, a través de su abogado defensor, nos hizo extensiva una propuesta económica. La familia aceptó esa propuesta de entregar una suma fuerte de dinero y adicional de cubrir todos los gastos funerarios de su hijo. En ese sentido, así se cumplió con la diligencia de audiencia de formulación de cargos. Y un tema importante que justamente referí en W Radio es el hecho de que se le entregó un cheque falso. Eso no es cierto. El cheque se le entregó como una garantía, ya que la audiencia fue domingo, y domingo no se le podía entregar dinero porque no había ninguna institución financiera que facilite un monto económico tan alto como el que iba a ser entregado. O sea, el mismo domingo ya hubo un preacuerdo con la señora. No un preacuerdo, hubo un acuerdo. Ella nos hizo una propuesta, la familia aceptó. Había un acuerdo, se alcanzó ese acuerdo en audiencia. ¿Qué es lo que pasó? Después de la audiencia, ella fue abordada por personas a quienes conocemos como profesionales del derecho. El día lunes, cuando se iba a entregar el dinero en efectivo, la señora Yorelmis no contestó más su teléfono. Nos hizo conocer que había cambiado de defensa, que tenía una nueva profesional que le iba a representar. ¿Cómo no? Eso dijo ella, que cambió de abogado. Pero la cantidad económica no era la misma, era casi el doble. Y cuando las personas que, en este caso la familia de la persona procesada, se iban a hacer cargo de cancelar los gastos fúnebres, la funeraria le dijo que no era necesario, que no iban a recibir ningún monto de nuestra parte, o en este caso por parte de la familia, porque alguien más ya lo había cubierto. En este medio de comunicación se hacía pensar que la familia no ha tenido la intención de hacerse responsable, al menos económicamente, del accidente. Aquello es falso. Se iba a cancelar no solamente el tema de un féretro, sino también de una placa, de la correspondiente urna para la inhumación, y de una sala de velaciones completa para que puedan acceder a ella las personas pues, que consideren pertinente. En ningún momento se ha intentado evadir ningún tipo de responsabilidad en ese sentido. Al menos ella también denunciaba que había presiones, entiendo que por parte de usted, que ella hablaba del abogado que defendía. Ella hablaba del abogado, por supuesto. Entiendo que es usted, ¿no es cierto? Existe mucha confusión al respecto porque yo no me llamo Cristian. Cristian es su anterior abogado, el abogado de ella, a quien obviamente reemplazó, no sabemos por qué. Pero en todo caso, sí es importante que la ciudadanía conozca esto, conozca que todos esos gastos ya han sido cubiertos. No han sido cubiertos por la familia porque no se le permitió hacerla, en este caso por la familia del procesado. Permítame hacer una pregunta. Claro. Si usted dice que el día domingo se llega a un acuerdo, pero esto es un acuerdo que se debe haber levantado con un acta, que se debe haber firmado, ¿o cómo se llega a este acuerdo? Explíquenos un poco esa parte. En la audiencia de formulación de cargos, ya que la ley no lo impide, se acordó con la víctima la entrega de una cantidad de dinero. Que esto es además legal. Por supuesto, Ya. por supuesto. Con la venia, por supuesto, de la autoridad jurisdiccional, quien estuvo para velar los derechos, en este caso. Cuando habla de la usted de señora. una autoridad jurisdiccional, ¿quién es la autoridad? El juzgador de la causa. El juzgador, ya, perfecto. Así es. En ese sentido, sí nos llamaba muchísimo la atención que un día después, luego de cambiar la defensa, el monto suba prácticamente al doble. Y llama mucho la atención porque en redes sociales se ha dicho que no se busca hacer un negocio de esta situación, que es lamentable, por supuesto, y no se ha tratado en ningún momento de cuantificar o de poner un monto a la vida de un niño, de un menor de edad,
pero la ley le da ese beneficio, digamos, a la víctima indirecta, en este caso a la mamá, de ser reparada integralmente a través de uno de los componentes de la reparación, que es la indemnización de carácter económica. Frente a esta circunstancia, ¿qué es lo que ha pasado después de esto? Después de esto nos ha llamado muchísimo la atención que, a pesar de que no existen irregularidades en el proceso penal, que este se está llevando con absoluta normalidad. De hecho, la señora Llorelmis lo hacía público. El día de hoy existe una diligencia que es de trascendental importancia. Es el reconocimiento del lugar de los hechos. Así es. A pesar de que se ha llevado con absoluta normalidad, la señora Llorelmis ha iniciado una gira de medios para exponer su dolor. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿para qué? La primera conjetura que se nos viene a la mente es el hecho de que intenta, a través, no sé, de la persona quien está pautando estas entrevistas, porque la señora lee en varias de las entrevistas varios temas, o varias de sus intervenciones son a través de lectura de documentos. Lo que intentan es mejorar el cuadro procesal para que ella tenga una ventaja. ¿Una ventaja de qué?, me pregunto yo. Me parece absolutamente innecesario que la señora tenga que exponer su dolor ante los medios de comunicación y cometer imprecisiones gigantescas, como por ejemplo el hecho de que hemos entregado un cheque falso. Ello es una calumnia porque es la falsa imputación de un delito. El uso doloso de documento falso es el cometimiento de un delito y ella lo está imputando. Adicional a aquello, en varios medios de comunicación refería que la familia, no en W Radio, pero en otros sí, decía que la familia le está amenazando, lo que constituye nuevamente una calumnia y que por supuesto tendrá que responder penalmente ante estas declaraciones. Pero entendemos que no se trata de la señora Llorelmis, entendemos que hay personas detrás de la señora que intentan lucrar de esta situación. Qué pena que lastimosamente un accidente de tránsito que enlutó no solamente a la familia, a la señora Llorelmis, sino también a la familia de la persona procesada, se ha visto como una oportunidad de naturaleza económica. Pasando este tema del día de hoy, del reconocimiento del lugar de los hechos, de cómo se produjo el accidente, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿O qué pretende usted como abogado para tratar de que más bien llegar a una solución pronta e inmediata sobre este tema de la reparación que usted menciona? A ver, con el tema del proceso, usted entenderá que al tratarse de una instrucción fiscal no puedo develar demasiada información. Sin embargo, existe ya señalado por parte de Fiscalía la realización de varias diligencias. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Nosotros pretendemos que el proceso se lleve con absoluta normalidad, que las situaciones en las que tuvo lugar el accidente de tránsito sean esclarecidas. Porque, por supuesto, en medios de comunicación se ha dicho que la persona que se encontraba manejando estaba bajo los efectos del alcohol, estaba incluso bajo los efectos de sustancias psicotrópicas catalogadas sujetas a fiscalización, lo cual no es cierto. ¿Se hicieron los análisis, las pruebas del caso por parte del EMO? Yo no le puedo decir qué está en el expediente, pero lo que no está en el expediente es una prueba que determine que la persona o que esta persona había consumido drogas. Eso no existe en el expediente y es otra imprecisión que comete la señora Llorelmis. Realmente no sabemos por qué, porque no existe esa información en el expediente. Pero lo importante es que se lleve el proceso con absoluta normalidad, como se ha estado llevando hasta ahora. ¿Y cuáles son las situaciones del accidente? Es lamentable que la señora Llorelmis haya expuesto su caso en medios de comunicación, porque así como hay personas que se solidarizan, hay personas que no lo hacen, hay personas que la critican, sobre todo por el hecho, y se cuestionan, ¿qué hacía el niño? Varios testigos que habían estado el día del accidente y que van a declarar en Fiscalía han referido que los niños estaban trabajando, que ese es su lugar habitual de trabajo, vendiendo entre los carros, cruzando la Avenida de las Américas, que es una avenida tan transitada. Entonces ha levantado fuertes críticas. Eso es lo que nosotros pretendemos, que dentro del proceso penal se esclarezca. Pero en el proceso penal se tiene que tener en consideración ya particulares que son eminentemente técnicos y que escapan de los medios de comunicación. Lastimosamente, y digo lastimosamente, los medios de comunicación han tomado gran relevancia en el tema de los juicios mediáticos, lo cual no debe ser así. Quienes laboramos o quienes ejercemos en buena lid, por así decirlo, entendemos que los medios de comunicación deben servir únicamente para eso, para comunicar, no para exponer el dolor de una persona y a través de ello intentar, no sé, mejorar una oferta económica o intentar un triunfo procesal. Ahora, usted dice sobre los medios de comunicación, yo le planteo lo siguiente. La señora pide la entrevista aquí y ella pide la entrevista porque lo que argumenta es que efectivamente no hay las condiciones del caso, hay mucha presión por parte del abogado
y de los familiares de la persona que lamentablemente estaba conduciendo el vehículo, y lo que hace el medio de comunicación es abrir las puertas para recibir la versión, porque caso contrario el otro sería tener un tema netamente especulativo. Ya el hecho conocemos, o sea, que se produjo un accidente, producto del accidente hay un daño de un poste, hay un daño, lamentablemente la pérdida de este niño de la vida. El tema es esclarecer los hechos, en qué condiciones se produjo el accidente. Eso es lo que hace el medio de comunicación. Más allá de esto, ¿qué papel puede jugar en que tenga o no tenga una reparación económica? Por supuesto, y la crítica no va a los medios de comunicación, porque usted tiene toda la razón, es ella quien solicita la entrevista, pero sí llama la atención que ella solicite 5 entrevistas en una semana después de que rechazó una propuesta económica que por supuesto a criterio... Pero ya esa es otra situación que escapa al... Por supuesto, pero eso sí me parece que es criticable y es digno de que la ciudadanía conozca y no permita generar un criterio anticipado respecto de un hecho, respecto de hechos que en este caso no son ciertos y que son manipulados. La emisora ha estado, cuando usted ha pedido el derecho a la réplica de manera inmediata para que usted venga también a dar su punto de vista sobre lo que ha pasado. Así es, y le agradezco mucho por esa situación. Más bien encantado del tema. Esperemos a ver, ojalá que esto se encuentre una solución en estos días. ¿Qué es lo que ha dispuesto el juez en este tema? En este caso nos encontramos en una etapa de instrucción fiscal. Luego de esto tendremos una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero como le digo, no ha existido una sola irregularidad en el proceso, se está tramitando de manera absolutamente normal y en este caso la víctima indirecta nunca ha sido discriminada, nunca se le ha intentado coaccionar de ninguna forma, nunca se le ha intentado amenazar, por el contrario, desde el día 1 no solamente he recibido el apoyo por parte, o el respeto, digamos, por parte de mi persona como defensor, el respeto absoluto por parte de la familia del procesado, sino también apoyo de las autoridades jurisdiccionales. En esta situación. Solamente acláreme esto, le pregunté, pero quisiera quedarme claro con la respuesta que usted me indicó. El domingo que se llega a este acuerdo, normalmente cuando usted declara, ¿se levanta la información y hay que firmar sobre lo que se declara o no? ¿O solamente quedó en una conversación y no queda constancia? Porque la señora decía que no hay ningún cheque, es un papel. Usted dice, sí hubo un cheque como constancia. El documento se entregó en audiencia pública. Lastimosamente, como al ser un día domingo, el procedimiento hubiera sido sentarnos en una notaría, suscribir un acta transaccional y presentarlo ante la juzgadora de la causa. Eso no se podía realizar, en tanto era domingo, no existía la atención notarial. Más sin embargo, se hizo este acuerdo dentro de audiencia pública. El cheque fue entregado frente a la autoridad jurisdiccional y en ese sentido este gozaba de absoluta validez. Al siguiente día, cuando se tenía que entregar el dinero, hubo ya el repudio o cumplir, mejor dicho, con este acuerdo, hubo el repudio del acuerdo y hubo la solicitud de casi el doble de la cantidad que se había acordado. Y ahí también al siguiente día se cambió de abogado por parte de la señora. Luego del cambio de abogado es la solicitud de una nueva cantidad económica. De acuerdo. Creo que estamos claros. No sé si algo más quiere acotar. No, por mi parte no. Más bien, muchísimas gracias por Le agradezco.